Anteriormente subí un video acerca de cómo programar tu propia red neuronal convolucional utilizando MATLAB, pero me han estado pidiendo que lo haga en Python, ya que muchos de ustedes están acostumbrados a utilizar Python y además de que Python es un software libre. Así que vamos a ver cómo programar una red neuronal convolucional desde cero en Python. Y si quieres estar al día de todo el contenido que vamos a estar subiendo, que va a ser tanto contenido educativo y aprendizaje en todos los temas de inteligencia artificial, como también noticias, novedades acerca de la inteligencia artificial o diversas aplicaciones interesantes, no olvides suscribirte. Antes de empezar a programar la red neuronal convolucional, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona esta. Recordemos que la red neuronal convolucional se puede dividir en dos etapas, la etapa de extracción de características y la etapa de clasificación. En la primera etapa vamos a tener en la capa de entrada una matriz o un tensor de matrices, el cual podría representar una imagen. De hecho, típicamente se suele ocupar para clasificar imágenes. Recuerden que las imágenes las podemos separar en sus tres diferentes canales, rojo, verde y azul. Cada píxel nos representa la intensidad de rojo, la intensidad de azul o la intensidad de verde. Y esto realmente se puede representar como un tensor de tres matrices, en donde cada matriz nos representa uno de estos tres canales. Después de tener definida la entrada de nuestra red neuronal convolucional, vamos a pasar por las etapas de extracción de características. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que vamos a pasar por algunas capas que son capas convolucionales en las que van extrayendo las características de la imagen mediante filtros de tamaños más pequeños para reconstruir las características que han extraído en matrices de tamaño más pequeño. Después de cada capa convolucional se suele añadir lo que se conoce como el pooling, la cual va a hacer que se disminuya el tamaño de las matrices que estamos formando sin perder información importante. Además, hay que recordar que la función de activación que se suele utilizar en la capa convolucional es la función ReLU por sus características. Después de pasar por la etapa de extracción de características, esta etapa se realiza con full connected, es decir, vamos a tener todas las neuronas conectadas como se suele utilizar en una red neuronal secuencial. Es importante recordar que la última capa de esta red neuronal convolucional tiene que tener la función softmax como función de activación, la cual por sus características va a ayudar a que las salidas nos muestren realmente la probabilidad de que nuestra imagen o nuestra entrada pertenezca a una cierta clasificación. Bueno, pues esa es una explicación muy resumida de cómo funciona en principio una red neuronal convolucional. Y la pregunta ahora podría ser, ¿y cómo la entrenamos? Pues bueno, se entrena utilizando el algoritmo de backpropagation, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Pero vamos a comenzar a ver cómo la programamos directamente utilizando Python. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a programar una red neuronal convolucional que nos ayude al reconocimiento de diferentes tipos de letras. Para esto vamos a programar la red neuronal convolucional usando Keras. Entonces vamos a iniciar importando todas las librerías que vamos a ocupar. Hemos importado Keras, que es lo que vamos a estar utilizando para programar nuestra red neuronal convolucional. Y seguramente los que ya están familiarizados con Python saben perfectamente en qué consiste las librerías de NumPy y Matplotlib, que bueno, respectivamente una nos sirve para poder hacer diversas operaciones y la otra para poder plotear nuestras variables en el programa. Que nos muestre la versión de Keras que tenemos instalada, que es la que vamos a estar utilizando, y tenemos una versión de Keras de 2.3.1.
Bueno, vamos a continuar y lo que sigue es cargar la base de datos de los diferentes tipos de fuentes que tenemos, que es justamente lo que queremos categorizar. Para esto vamos a utilizar una base de datos que podemos obtener a través de GitHub, la cual vamos a ir poniendo aquí. Bueno, pues aquí estamos importando los datos a través del link que aparece ahí, a través de GitHub. Y bueno, se pone la condicionante de que si aún no existe este archivo, se crea. Y bueno, en esta parte de aquí es justamente donde vamos a cargar ya los datos. Y aquí estamos haciendo una normalización de los datos. En este caso, estamos normalizando nuestros datos para que tengan un valor entre 0 y 1. Lo que sigue es preparar nuestros datos de entrenamiento y de test. Es decir, tenemos que hacer una permutación aleatoria y dividir los datos de entrenamiento y validación. Y entonces vamos a comenzar. Bueno, aquí hemos definido que nuestra base de datos se va a dividir en 90% para datos de entrenamiento y 10% para datos de validación. Como podemos observar, lo que se hace primero es tomar estos índices de manera aleatoria, de una manera random, y una vez que se calculan estos índices de manera aleatoria,
se van a ocupar para extraer los datos que se tenían previamente en las variables de trained y OneHot, las cuales representan tanto los datos de entrenamiento como las categorías a las que pertenece cada entrada, y estas se van a separar para poder formar los datos de entrenamiento y los datos de test con una relación del 90% y 10%. Aquí he puesto la indicación de que nos muestre de qué forma quedarían conformados nuestros datos de entrenamiento y nuestros datos de test. Y bueno, justamente observamos que los datos de entrenamiento vamos a tener matrices de 36 por 36, es decir, estamos teniendo una figura de 36 píxeles por 36 píxeles y solamente tenemos un canal de profundidad. En este caso estamos trabajando con una figura blanco y negro. Por esa razón, justamente cuando normalizamos la entrada en los datos de entrenamiento, si recuerdan en la parte de aquí, hemos dividido entre 255 para normalizar esta entrada que estamos obteniendo. Y bueno, nos queda que en total vamos a tener para el test 279 imágenes y para el entrenamiento 2511. Realmente pueden ser muy pocas imágenes para lo que se suele ocupar en una red neuronal convolucional. Es una base de datos muy pequeña. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestra red neuronal convolucional, es decir, cuál va a ser la arquitectura de la red neuronal. Vale, bueno, entonces aquí estamos definiendo nuestra red neuronal convolucional, estamos definiendo la arquitectura y bueno, aquí estamos explicando que a la entrada vamos a tener una entrada de un tamaño de 36 por 36, una matriz de 36 por 36 de un solo canal, como ya se mencionó, y va a estar pasando a través de 4 filtros convolucionales, los cuales van a tener un tamaño de 5 por 5. Y bueno, después se va a añadir una capa de max pooling para reducir el tamaño en un factor de 2. Y bueno, después pasamos por una capa que nos permite unir la zona de la capa convolucional con la capa del full connected. Y bueno, como mencioné, una de las funciones de activación más típicas que se utilizan en las capas convolucionales suele ser la función ReLU por sus características. Y bueno, pasamos a la etapa de full connected, donde tenemos las capas densas, y aquí tenemos la función de activación ReLU, pero también podría ser cualquier otra. Podríamos hacer diferentes pruebas entre utilizar aquí una ReLU, utilizar una sigmoide, una tangente hiperbólica, y bueno, podríamos hacer diversas pruebas. Y pasamos por un drop up, lo cual nos va a ayudar a evitar el overfitting. En otro video más adelante me voy a dedicar a explicar lo que es el overfitting y cómo se puede solucionar, pero bueno,
esta capa nos suele ayudar a evitar tener overfitting, y lo que hace en pocas palabras es como hacer que no estén conectadas el 100% de las neuronas de una capa con respecto a la otra. Esto nos permite evitar lo que se conoce como overfitting. Y bueno, al final recuerden que habíamos mencionado que la capa de salida tiene que tener la función de activación de softmax para que nos pueda arrojar el resultado como si fuesen probabilidades. En este caso tenemos 5 diferentes categorías a las cuales podría pertenecer cada una de nuestras entradas, y por eso nuestra capa de salida tiene que tener el tamaño de estas 5 categorías. Y bueno, finalmente le he puesto que nos muestre completamente el modelo, cómo quedaría de nuestra red neuronal convolucional. Aquí me está marcando un error. Ok, y este error es que aquí no puse el nombre correcto, que es COMV 2D, y bueno, aquí lo estoy manejando como COMV 2D. Entonces, bueno, ese fue el pequeño error, esperemos que no haya otro. Y bueno, efectivamente ya quedó solucionado. Hay que tener cuidado en el nombre que les ponemos a las variables, que coincida después con cómo vamos definiendo aquí nuestra arquitectura. Bueno, aquí básicamente es un resumen del modelo secuencial. Lo que nos aparece es el tamaño de la salida que tendríamos a la salida de cada una de estas capas. En la primera capa convolucional que tenemos aquí, estaríamos teniendo una salida de 32 por 32, y tendríamos en total una profundidad de 4 matrices de 32 por 32. Es decir, a la entrada, si recordamos de esa capa, tenemos nuestra imagen que es de 36 por 36 y con un solo canal. Después de pasar a esta red neuronal convolucional, va a estar reduciendo un poco su tamaño porque se va a estar analizando a través de filtros de 5×5, y en general va a quedar de un tamaño de 32 por 32, pero además ahora voy a tener la profundidad igual al número de filtros que había utilizado, que en este caso son 4. Después de esto paso por el max pooling, lo cual me va a ayudar a reducir el tamaño de la salida que había obtenido, y me va a quedar de tamaño de 16 por 16, y bueno, con la misma profundidad, que esto se debe al número de filtros que estoy utilizando. Y bueno, después lo que sigue es que en la capa de Flatten vamos a transformar todas estas en la capa de Flatten vamos a transformar todo esto a una sola columna, es decir, como si lo tuviéramos como si fueran neuronas, y esto debe de ir conectado a la capa 1 de Full Connector, el cual a la salida va a tener un tamaño de 32, que corresponde al número de neuronas que tiene en esta capa. Después va a pasar finalmente por el drop off, que lo que simplemente nos va a hacer es ayudar a reducir el overfitting, que como mencioné solo vamos a ver en otro video. Y la capa de salida va a tener un tamaño de 5, la cual me representa el número de posibles categorías que puedo tener. Ahora lo que sigue es especificar las funciones de pérdidas y las características que va a tener nuestro optimizador antes de compilar nuestro modelo. Bueno, pues hemos definido cómo va a ser nuestro optimizador. En este caso hemos elegido como función de coste la función de Categorical Cross Entropy.
En otro video más adelante puedo explicar a qué se refiere cada una de estas de las funciones de coste y cómo puede usarse dependiendo del tipo de problema que intentamos solucionar. Se definen diversos parámetros como por ejemplo el índice de aprendizaje, que en este caso está de 0.01, y hemos elegido como métrica principal el accuracy. Bueno, y entonces ¿qué sigue? Pues lo que sigue es entrenar nuestro modelo. Vamos a darle correr mientras explico un poco en qué consiste nuestro fit. Aquí para entrenar al modelo simplemente es con model.fit. Estoy definiendo inicialmente cuáles van a ser nuestros datos de entrenamiento, que se encuentran en la variable trained y las categorías están en OneHotTrained. Y bueno, vamos a tener 100 épocas. Se define el tamaño del mini batch y se define también que se tiene cuáles son los datos para la validación, que en este caso habíamos definido con las variables test y OneHotTest. Entonces, bueno, como hemos visto, ha comenzado a entrenar el modelo. Como nuestra red neuronal es una red neuronal que definimos muy básica, es decir, con muy pocas capas convolucionales, tanto densas, pues hemos visto. De hecho, ya terminó de entrenarse mientras estaba explicando justamente lo que habíamos programado en las líneas anteriores. Y bueno, aquí podemos ver todo el historial de nuestro entrenamiento durante las 100 épocas que definimos. Podemos ir viendo en cada época qué valor obtuvo para las pérdidas, qué valor obtuvo para la precisión o el accuracy. Y lo mismo para las pérdidas y el accuracy en validación, tanto para test como para entrenamiento podemos observar. También observamos aproximadamente cuánto tiempo se tardó en realizar todo el entrenamiento en cada época. Es bastante rápido en este caso, como mencionaba, debido a que la arquitectura que estamos utilizando es una arquitectura muy simple. Pero si queremos ver el historial de una forma pues más visual, así como lo podíamos ver en MATLAB, si recuerdan en el video anterior que hicimos, pues vamos a poner aquí el código para poder visualizar el comportamiento del entrenamiento de nuestra red durante todo el historial. Entonces he definido aquí cómo plotear el historial de nuestro modelo, en cómo se comportó tanto en el entrenamiento como en el test, para visualizar tanto el accuracy como las pérdidas, entonces vamos a ver cómo se quedaría directamente este comportamiento.
Veamos, aquí tuve un error, lo corrijo rápido y lo que pasa es que las llaves deberían de haberse cerrado aquí. Lo mismo va a pasar en esta en este segundo plot que hemos hecho. Ya, vamos a verificar que todo esté correcto. Y sí, efectivamente aquí podemos observar cómo se comporta nuestro modelo durante las 100 épocas. Y vemos cómo estamos teniendo un buen desempeño, estamos teniendo, a pesar de que tenemos una base de datos bastante pequeña y que tenemos pocas capas convolucionales y pocas capas densas, estamos teniendo un desempeño bastante bueno, en el cual logramos alcanzar un buen accuracy tanto en el entrenamiento como en el test, muy cercano a 1. Y lo mismo para las pérdidas, y observamos que incluso no estamos teniendo overfitting, lo cual es algo bastante importante. Yo recomiendo que ustedes sigan este código, pero que también hagan algunas pruebas modificando, por ejemplo, añadiendo más capas convolucionales o añadiendo más capas densas y ver qué pasa en el modelo. Si quieres conocer con mayor profundidad cómo funcionan las redes neuronales convolucionales y qué nos representa cada una de sus etapas y cada una de sus capas, suscríbete porque estaré subiendo más contenido acerca de las redes neuronales convolucionales y de todo lo que hay detrás de estas.